La verdad que es un momento muy emotivo, es un momento de reflexión, pero también es un momento de claridad, ¿no? Creo que si hay algo que caracteriza este proceso que se inició después del 2003, lo hablábamos recién, es que nosotros señalamos los conflictos existentes de nuestra sociedad, señalamos los conflictos de nuestra historia y damos la discusión y el debate sobre eso. Es lo que hizo Néstor cuando transformó un centro clandestino de detención, el más simbólico de todos, la ESMA, en un museo para la memoria. En este momento estamos a un día del 7D y estamos poniendo otro conflicto histórico de nuestra sociedad, ¿no? Los medios concentrados, los medios monopólicos de difusión que ocultaron estos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que ocultaron y se preocuparon por esconder el terrorismo de Estado y el adormecimiento de nuestra sociedad, no solo en la década del 70, sino también en la década del 90, ¿no? El adormecimiento del individualismo, el egoísmo, fueron esos medios de comunicación los que intentaron ocultar la historia de nuestro país. Tenemos bien señalado cuáles son nuestros conflictos, tenemos bien señalado a Héctor Mañeto, antes ni sabíamos la existencia de un personaje tan oscuro como este, que intentaba digitar. El otro día escuchaba a Víctor Hugo como decía que noble, decía yo ya no voy a poder ser presidente, pero lo voy a poder poner, ¿no? Como esconderse y utilizar esos hilos oscuros, los hilos de la justicia corporativa, los hilos de lo que eran los fierros de las dictaduras, ahora que son los fierros mediáticos, ¿no? En lo personal me pegó más de lo que pensaba volver a este centro clandestino, una comisaría que, como decían las palabras, si bien estábamos legalizados, nuestro futuro era tan incierto y éramos tan jóvenes. Pero por otro lado, contrastando con los jóvenes que hay hoy acompañándonos, esa mezcla de sensaciones, de pensar que estuvimos en un camino correcto, que los equivocados fueron otros, pero en este caso, si bien uno hace la interpretación política y demás, desde lo personal fue un golpe difícil, ¿no? Es como que tomás dimensión de la edad, del lugar, de la situación, de lo que viviste, es como que tomás un fuerte contacto a flor de piel y se dimensiona de una manera muy directa. Uno celebra este tipo de cuestiones, no son solamente algo simbólico, decorativo, dan señales muy fuertes del pasado, del terrible pasado, que nosotros decimos que el pasado no ha pasado del todo, que en muchas cosas hay presente, que en un proceso histórico 30 y pico de años no es nada, que hay matrices culturales, políticas, económicas subyacentes, y entonces hay que hacer esto, hay que cada ciudadano que pasa, cada persona que viene a hacer un trámite mire, piense en esa placa, reflexione, y con eso la memoria y sobre todo el compromiso de ciudadano en la construcción de este país. Este es un hecho histórico, lo entendemos nosotros. Quizás ha habido centros clandestinos mucho más emblemáticos como la ESMA, como la Perla, pero los hechos históricos no se miden en función de la cantidad de gente o de la cantidad de importancia, sino de lo que va repercutiendo en el día a día de cada uno del pueblo, ¿no? Acá estamos en Lanús, señalizando este centro, y no es el fin, sino que es un inicio tanto para el Estado municipal, el provincial, la nación, pero también para los vecinos y para las organizaciones políticas del lugar, de poder no solo reivindicar la lucha de nuestros compañeros y señalizar esto como un espacio de terror y muerte, sino el poder recuperar aquellas historias en el barrio, todavía la cantidad de represores que no tenemos identificados, los más de 450 centros clandestinos que todavía nos falta señalizar, buscar nuestros 400 hermanos apropiados por los genocidas. Esto es un inicio, esto no termina acá. El fallo es nulo y absurdo. Nulo porque previo a ello otro tribunal debió haberse pronunciado sobre las recusaciones respecto de todos los miembros de la Sala 1 de esta Cámara que interpuso la Autoridad Federal. La Autoridad Federal tiene una personería y una legitimación procesal autónoma respecto del Estado. Sin embargo, con un proceder totalmente fuera de los cánones procesales, pues nadie es juez y parte en la misma causa,
Ellos resolvieron su propia recusación, los de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, diciendo que como ya se había agotado esto porque el Estado había recusado y esas recusaciones habían sido desestimadas, entonces no tenía sentido ningún otro procedimiento sino desestimar la recusación. Bueno, esto realmente sorprende, obviamente es causal de un mal obrar jurisdiccional que podríamos llamar un prevaricato, que además se prolonga, como veremos, en la decisión que tomaron sobre la cautelar, pero ya de por sí esta sola circunstancia es suficiente para tumbar la resolución dictada por sí, antes sí y minutos después de haber desestimado las recusaciones dirigidas contra él. Evidentemente la Cámara se ha sentido autorizada a revocar el fallo de la Corte Suprema sobre este tema, la medida cautelar, que dictara el 22 de mayo de este año, donde fijó la caducidad inexorablemente para el 7 de diciembre de este año. El plazo de un año correrá a partir del momento que exista sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Esto significa que cuando el expediente de fondo haya agotado primera instancia, Cámara de Apelación y Corte Suprema, recién después de ese pronunciamiento, que puede ser dentro de 3 o 4 años, va a correr el plazo de un año para desinvertir. Y esto se corresponde puntualmente, y hay que señalarlo, con lo que había manifestado el CEO del Grupo Clarín, el señor Mañeto, cuando estableció que el tiempo iba a jugar a favor de ellos y que cuando llegara el momento de resolverse esto, podría haber otra ley y otro gobierno. De modo que evidentemente se ha hecho un fallo a la medida del dictado del dirigente del grupo empresario monopólico y hegemónico, y la justicia se muestra así sumisa, doblegada y obediente a los dictados de este mandamás que se siente por sobre la República Argentina. Creo que una vez que se inicia una causa, la conducta decorosa de un juez, recordemos que 2 de sus pares, los doctores Guarinone y Antelo, que estaban en la misma situación de haber participado de ese seminario de Sertal, tuvieron la delicadeza de excusarse de intervenir, invocando razones graves de índole decoro y moral. Bueno, por lo visto no es la misma sensibilidad la de uno y otro juez. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de la cumbre del Mercosur en Brasil. La mandataria se encuentra en Brasilia, donde participa junto a su par brasileña Dilma Rousseff de un desayuno con los jefes de Estado del Mercosur en el Palacio Itamaraty de la capital brasileña. Se trata del primer encuentro de la jornada, que luego proseguirá con el plenario de presidentes ampliado a mandatarios de países asociados. La presidenta llegó a Brasilia acompañada por el canciller Héctor Timerman y el embajador en Brasil, Luis Kreckler. Luego del desayuno, la agenda presidencial seguirá con el tradicional almuerzo de honor ofrecido por el país anfitrión a los jefes de Estado, y por la tarde está previsto un encuentro bilateral con Rousseff en el Palacio de la Alborada, sede presidencial brasileña. Por otra parte, este viernes también se desarrollará en Brasilia el Foro de Empresarios del Mercosur, que será clausurado por la mandataria anfitriona y contará con la participación de más de 2.000 hombres de negocios y formadores de opinión.